de Granada, el cual fue mi tutor de práctica en Sano Granada. Y vamos a estar hablando un poco de los beneficios y de las causas y de todo lo que ocurre cuando tienes este tipo de patologías. Cuando tienes una patología de fibromialgia, de artrosis, de dolores, de cansancio muscular y todo eso que nos puede afectar, ¿vale? Vamos a ir haciendo un poco de tiempo mientras entra Juan de, que creo que está entrando. Pídeme permiso para entrar y ya te dejo. Y ahora también que nos cuente un poco el nuevo proyecto en el que está involucrado, ¿vale? Ha abierto un canal nuevo de Instagram, pues con una nutricionista en la que están dando valor, al igual que hacemos con este tipo de directos, en el que están dando información y valor para que podamos mejorar la salud de todo el mundo. Hola, muy buenas, Juan de. Muy buenas, Lorenzo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Estaba esperando y no sabía si solicitarte yo la entrada o me cogías tú directo. Muy bien, ¿cómo estás? Bien, bien, estamos bien. ¿Cómo ha ido el ¿Tú qué? confinamiento? Pues no ha ido tan mal, es decir, no lo he pasado tan mal como otra gente. Es decir, he visto gente que la ha pasado mucho peor. Sí, no te ha ido. Buenas, Lucía. Hola, ¿qué tal, Lucía? Está saludando. Sí. Muy bien, que estaba comentando un poco, pues no sé, estaba presentándote un poco. Si quieres, preséntate tú por si alguien no te conoce o por si luego ve a alguien el vídeo en diferido. Nada, pues bueno, soy Juan de Dios Cobo, Juan de Cobo, me da igual, como me quieran llamar. Llevo dedicado al tema del entrenamiento desde 2011, en relación a diferentes cosas, diferentes tramos según el momento de la vida en el que he estado. Y sí es verdad que poco a poco me fui especializando más en temas de patología, y en temas de entrenamiento en diferentes patologías y demás, y es donde más he estado. Al principio he tratado algún tipo de adaptaciones, trataba lesiones y cosas similares, me centré sobre todo en rodillas y temas de espalda, y luego ya eso lo he intentado más o menos mantener, aunque sí es verdad que he dejado de trabajar mucho el tema de rodillas, y sigo entrenando sobre todo gente normal, es decir, temas de oposiciones, opositores, temas salud estética básica. Y luego, pues, sobre todo me dedico al tema más de patología. Y también como tú tengo el tema de IPEF, creo recuerdo que también lo tenía, y el tema de como especialista en ejercicio físico y cáncer. Y ya está, y poco más. Bueno, y soy colegiado, que es lo que siempre me gusta decir, que soy educador físico deportivo, que es como deberíamos de denominarnos. Sí. Y soy colegiado y soy muy pro de la colegiación, de que como grupo hagamos unión. Sí, aquí tienes otro colegiado. Yo me colegié, creo que fue el año pasado, que fue cuando terminé ya de entregarlo todo, lo de la carrera. Y ya desde entonces me colegié porque vi que era la mejor forma de poder hacer piña y de poder servirnos para mejorar. Bueno, Juan, también he comentado que fuiste tutor mío en práctica, cuando estuvimos haciendo las prácticas de la facultad, y que, hombre, que te considero un gran profesional porque me enseñaste muchas herramientas a la hora de todo esto de entrenamiento, de la salud, que es a lo que ahora mismo estoy dedicándome porque veo que es donde más podemos ayudar. Es verdad que mucha gente entrena para, como tú dices, tener un rendimiento o verme mejor o cosas así, como una motivación más extrínseca, ¿vale? Pero a mí me gusta trabajar también con personas de este perfil del que vamos a hablar hoy, de fibromialgia. ¿Será porque me toca de cerca? ¿No? Mi madre, por ejemplo, tiene fibromialgia y lleva años con ello, y es una enfermedad pues que me gusta investigar y ver cómo mejorarla y ver qué sistema de tratamiento va mejor y cómo, porque es que estás mejorando la calidad de vida de una persona. O sea, estás haciendo que una persona tenga mejor vida y tenga mejor salud y pueda relacionarse simplemente, ¿no? ¿Qué opinas con respecto a esto? Sí, claro, al final es que lo que te das cuenta es que aunque nos falta mucho por saber de por qué se producen muchos de los efectos que produce el ejercicio físico sobre diferentes patologías y demás, hay algunos que sí están claros y se sabe más o menos por qué puede ir, como por ejemplo el tema de la artrosis, que sí tenemos claro el por qué se puede mejorar,
Pero, por ejemplo, a nivel de fibromialgia, solamente lo que existe son suposiciones. Claro. Es decir, bueno, existen más o menos cosas de que sabes que esto puede ayudar y tal, pero muchas veces a nivel fisiológico no es matemático. Es decir, no 1 más 1 son 2. En este caso, si sabemos que la fibromialgia tienen como unos brotes inflamatorios, sabemos que el ejercicio bien pautado, es decir, que no todo ejercicio, el ejercicio puede ser inflamatorio si nos colamos, pero un ejercicio bien pautado puede ser antiinflamatorio, se supone que esta puede ser una vía. Pero claro, no se sabe bien porque de hecho no se sabe bien ni la etiología, es decir, de la etiología me refiero a, por si hay gente que no entiende algunas palabras así más técnicas, es decir, cuál es el origen de la fibromialgia. Y no se sabe ni cómo es el proceso, ni cómo se origina, no se saben muchas cosas. De hecho, sigue habiendo cierto grupo de personas que piensan que es una patología más psicológica, de las cuales yo estoy totalmente en contra, porque la sensación que a mí me da es que esa gente solamente lo ha estudiado y no lo ha tratado. Es decir, porque sin duda no es... Es decir, no, yo para mí no tiene una carga psicológica, tiene una carga psicológica una vez que tú tienes la enfermedad. Cierto. Y claro, si tú estás fatal, es normal que psicológicamente no puedas estar bien. Te encuentras mal. Pero es que hay gente que intenta dar la vuelta, que intenta pensar que es un problema psicológico el que te produce el problema físico. O en general eso. Y creo que al final es muy importante que sepamos que con lo que podemos hacer y con diferentes tipos, que al final son tratamientos, es decir, que es también por lo que estamos luchando dentro de lo que ha sido los colegiados, de que se nos considere una figura de salud, porque sabemos que haciendo un ejercicio bien prescrito y bien controlado de carga, estamos haciendo un tratamiento de la persona. A día de hoy tenemos que venderlo. Pues a mí me da igual, es decir, yo lo vendo como un ejercicio terapéutico, lo vendo como un ejercicio para patologías, y si me dicen que está mal, pues le digo, bueno, pues ya está, un ejercicio de mejora de la condición física, Claro. porque estoy mejorando esa condición física. Pero al final sé que esa mejora de la condición física conlleva una mejora de la patología en muchos aspectos. También, a raíz de esto, se sabe que el ejercicio físico pues, es considerada la primera estrategia no farmacológica para la mayoría de todas estas patologías o de todos estos problemas, que siempre sabes que está pautado. Sí, sí, claro, es que si se ha pasado, yo, es decir, soy algo mayor que tú y es verdad, es decir, porque yo vengo, casi cuando yo empecé a estudiar la carrera, era como que el ejercicio estaba ahí y que había 4 locos que hacían ejercicio con cierto tipo de patologías, pero como que las cosas todavía estaban, aunque ya había estudios que te estaban dando la opción de que estaba claro que no iba a ser malo, seguía habiendo mucha reticencia a muchas cosas. De hecho, era el momento en el que incluso para un E15 de tobillo te escayolaban hasta la rodilla. Es verdad. Es decir, que había cosas de ese tipo, que luego hemos ido pasando a que igual no es tan bueno el sedentarismo postoperatorio, post-enfermedad o post cualquier cosa, porque se sabe que el tiempo encamado reduce mucho, es decir, aumenta muchos problemas. Claro. Y en las enfermedades al final es parecido. Es que hemos pasado que incluso en la mayoría de enfermedades, por ejemplo, cardíacas, se recomienda hacer ejercicio. Y claro, dentro de unos límites, algunas veces, siendo precavidos, pero no estamos hablando de intentar generar quizás decir ejercicio de esfuerzo máximo, a lo mejor en temas cardíacos, pero sí un ejercicio normal. Y es que luego era tan contradictorio porque era, te damos el alta, haz tu vida normal, a lo mejor yo soy camionero o soy transportista o estoy cargando y descargando cosas en la obra, sí, y sin embargo me estás diciendo que no hagas ejercicio en un gimnasio. El que había carga al final, la propia vida te estaba dando las pautas en muchas personas. Claro, y como tampoco lo trabajas, porque tampoco tiene... Lo bueno que tiene el ejercicio con respecto a las actividades de tu día a día es que puedes controlar las variables medianamente, ¿vale? Hablando de, por ejemplo, personas que tienen problemas cardíacos o algo de eso, nos permite con un pulsómetro o con algo controlar un poco el nivel, el ritmo cardíaco, o si tengo que aumentar la intensidad o si tengo que disminuirla. Todos estos parámetros, como la toma de tensión que hemos trabajado, vamos, cuando yo estoy haciendo las prácticas contigo también la usábamos mucho. Bueno, son pequeñas herramientas que nos ayudan para controlar un poco el ejercicio dentro de unos baremos saludables. Entonces, esto, tú en tu día a día cuando trabajas, no suelo ver yo a mucha gente. Hombre, a día de hoy con los relojes pulsera y con todo eso se puede controlar algo más,
pero no veo a nadie tomándose a un hombrero tomándose la tensión allí cada vez que sube saco o cada vez que, ¿me entiendes? Claro, claro, eso es decir, también tenemos que ver esta situación, es decir, que se puede trabajar, pero una cosa es que digamos que se puede trabajar y otra cosa es que podamos hacer lo que queramos No, y que no tengamos ningún control. Porque sí es verdad que aunque tú cuando miras los estudios y los efectos adversos que hay en los estudios son bajos, y sí es verdad que muchas veces hay efectos adversos. Porque, por ponerte un ejemplo, si a ti te hacen una fibrilación de tema cardíaco uh-huh. y pero no siempre salen bien. Es decir, al final hay que tener en cuenta que también hay operaciones que no salen como tienen que salir. Y parece que todo va bien, a ti te llega a entrenar en un momento dado y si tú no empiezas a controlar cómo está, es decir, por pulsómetro, por ejemplo, Claro. si se produce una fibrilación o se produce algo, de tal manera que a lo mejor durante ese ejercicio, durante ese entrenamiento, tú no te has percatado porque no has estado mirando 100% el pulsómetro y tal, pero como luego se te queda el registro, ahí sí puedes mirarlo. Ahí puedes analizar. Es decir, que ahí... Ahí se puede analizar todo eso, es verdad. Y de eso consiste. O sea, yo cada vez que leo de todo este tipo de patologías, de, bueno, fibromialgia, artrosis, de enfermedades coronarias, he leído algo menos, la verdad. Pero cuando, sobre todo de fibromialgia y artrosis, veo que tenemos que controlar variables, pero que hay que individualizar mucho. Porque en una enfermedad como es la fibromialgia, ya con personas normales hay que individualizar porque cada uno necesita una cantidad de ejercicio o una cualidad o trabajar bajo unos parámetros, pero en personas así, que hoy estoy bien y mañana por la mañana me levanto que no me puedo levantar, o sea, me despierto y no me puedo levantar, pues hay que individualizar y hay que ajustar un poco más todo esto variables. Sí, si quieres, vamos a definir un poco lo que sería la fibromialgia, porque igual hay gente que ni la conoce. Y al fin y al cabo, cuando hablamos de fibromialgia, se habla de una enfermedad que es crónica y que a día de hoy se refiere como crónica porque va a peor es decir, cada pasando el tiempo se supone que va a peor, aunque yo conozco gente que no es así y conozco gente que incluso pasó por un momento muy mal y después ha mejorado. Es decir, por lo tanto, es una definición con la que yo no estoy tan de acuerdo. Es decir, está ahí porque se supone que siempre va a ir a peor, pero no siempre es así. O es crónica porque Y la vas porque a tener también, a lo largo de tu vida. claro, eso es. Claro. Se supone que hay mínimos porque la tienes toda tu vida y también se supone cuando se habla algo de crónico, una cronicidad, se supone que como que siempre va peor, pero que sí, que lleva razón también, que es como mínimo, al menos es crónico porque siempre está contigo. Claro. Y eso lo que refiere es un dolor musculoesquelético, Uh-huh. que es sobre todo lo que empieza a referirse, y es donde empieza la gente a notarse sobre todo esas sensaciones más raras. Va acompañada de fatiga, de una sensación de fatiga, de sensación de cansancio continuo, y tiene unas características, las que tú has dicho también. Si tiene luego diferentes características, pero sobre todo se define por una mala calidad de sueño, Calidad. y una fatiga crónica que tú tienes diariamente, como que no te sientes recuperar. Y luego generalmente estás peor por la mañana al despertar que conforme va pasando el día. Y yo recuerdo yo he trabajado mucho con fibromialgia y recuerdo es decir, muchas palabras de las mujeres cuando venían por la mañana que era, es que hoy estoy como si me hubiesen pegado una paliza. Sí. Y me levanto por la mañana y es como si me hubiesen apaleado. Si yo que soy de Jaén y tú que también eres de Córdoba y el tema del olivo, había gente que decía, hoy parece que me han mareado. Sí, sí, sí. Decían por el día así, hoy me han mareado. Es verdad. Y nada, y eso es, y por lo menos que la idea era definir un poco esto, y ya nada, es que lo tenemos menos ahí, saber lo que tú dices, que hay que individualizar, porque a lo mejor un día te llega una mujer muy fatigada, con mucho cansancio, pero al día siguiente, sin embargo, te viene mucho mejor. Claro. Y entonces no es que sea, y siempre hay que individualizar, pero hay programas que te permiten una individualización y que tú lo tienes planificado previamente, es decir, tú tienes una periodización, una planificación previa que apenas, si que tú aquí vas hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y a veces, aquí tienes que hacer un clic y luego tiras, ¿no? Pero la fibromialgia es aquí, es decir, tú sabes lo que quieres más o menos trabajar, pero no puedes planificar cargas realmente súper exactas ni nada de esto porque no te sirve. Y porque en el día a día real no te va a servir como tal. Es verdad que tienes que ir cambiando parámetros conforme casi te llega la persona. Puedes tener una idea de sesión o algo, pero hasta que no llega, yo lo que has dicho de apaleado me pasa a mi madre muchísimo
que llega y me dice el otro día, ¿qué pasa? Aquí calentando, eran las 10 y pico de la mañana, se había tomado las pastillas, el café, y dice, estoy esperando que me haga efecto para poder moverme porque es que me cuesta trabajo. Pero también es cierto que que el ejercicio físico, bien pautado, vamos a hablar así, no hacer por hacer, sino le puede beneficiar a todas estas parámetros y características pues, que has dicho, ¿vale? Porque sabemos que hay mejora del sueño, con la gente que hace ejercicio y actividad física, que hay una mejora de la composición corporal y del bienestar físico. Normalmente la fibromialgia suele venir relacionada con sobrepeso o con un aumento de peso y eso con el ejercicio lo podemos ralentizar o incluso bajar, ¿no? Claro, también yo creo que la fibromialgia viene con el tema del sobrepeso en muchos aspectos. Es decir, que esto al final también es decir, no es que sea el 100% científico ni nada, ¿vale? Pero sí que viene quizás primero por el momento en el que se diagnostica la enfermedad, que no quiere decir que a partir de ese momento tengan la enfermedad, porque esa enfermedad ya viene de atrás. O sea que es como el momento en el que te diagnostican, que de hecho suele pasar años hasta que te diagnostican la enfermedad. Por eso hay mucha persona que tú la puedes ver y puedes intuir que pueden ser fibromialgia, pero no están diagnósticas. Y cuando ves los estudios te hablan personas diagnosticadas desde tal tiempo, pero a lo mejor y con dolor desde este. Y que por eso muchas veces se habla ahí como de diferentes cosas. Y me he perdido, me he ido por ahí y ya me he perdido lo que iba a decirte. Nada, hablando de los beneficios yo he hablado de los beneficios un poco del ejercicio físico a la hora de la recomposición del sobrepeso y ahí estabas tú. Ah, sí, la relación del sobrepeso, ¿sabes? Entonces, claro, te encuentras en un momento en el que el sobrepeso se suele estar diagnosticando en torno al momento de la menopausia, que más o menos estamos en torno, y claro, ahí ya tienes que en ese momento también hay un acúmulo de grasa, generalmente en la parte de la mujer, porque recordemos que la fibromialgia generalmente se da en mujeres, es decir, es exageradamente potente con respecto a las mujeres. No recuerdo ahora mismo el índice, pero no sé si era un 90%, es decir, 9 de cada 10 o así son mujeres, o incluso un 95%, o algo así quiero recordar. Por lo tanto, claro, también ahí puede haber algo. Y luego lo que estamos diciendo, si sabemos que genera un síndrome inflamatorio, es decir, que tiene que ver con problemas inflamatorios y que a su vez la obesidad genera un problema inflamatorio, pues claro, igual es que ser obeso también puede predisponer a tener fibromialgia. Es que estamos viendo que al final la obesidad se relaciona con muchos problemas. Yo cuando empecé, ahora te hilo con otra cosa, me voy para otro lado. No pasa nada. Cuando empezó el tema este del COVID, ¿no? Y empezaron a salir las primeras cosas que tú decías, cuando hablaban de las cascadas inflamatorias, de citoquina y tal, yo recuerdo que en un comentario que hice a Walter en su página web, que Walter para mí es una referencia en muchísimas cosas fisiológicas, además Walter Suárez, por si alguien quiere buscarlo, vamos, sería un referente para cualquiera, yo creo que se dedica a salud. Y me acuerdo que un comentario que hice al respecto en una publicación suya fue, tengo esta hipótesis y es que creo que la persona obesa va a generar mucho más problemas a nivel del COVID, sobre todo, no solamente porque ya sabemos que casi toda enfermedad ser obeso es problemática, claro, sino por el tema concreto de la inflamación. Porque dije, si ser obeso genera inflamación y este virus te genera inflamación, si tú ya tienes una inflamación previa, digo, es que eres carne de cañón. Ay. Además, se ha visto, o sea, no sé si ha sido esta mañana o ayer por la tarde, estuve viendo investigaciones, vamos, estudios de estos observacionales, porque ahora se pueden hacer de todo lo que hemos vivido hasta ahora, diciendo que había mayor relación, principalmente en personas que tienen más peso, les afectaba más. Lo mismo que también se ha visto una relación, a lo mejor no muy alta, pero una relación en que le afecta un poco más a los hombres que a las mujeres. No se sabe todavía el por qué, porque no se ha podido estudiar, pero es verdad que el sobrepeso y el sexo puede afectar de una medida u otra. Claro, yo creo que por ahí, es decir, el tema al final está en eso, es que se está viendo que ser una persona mayor genera unos problemas de defensa que siempre van disminuyendo, pero es que es lo que tú dices, se ha visto como un joven obeso tiene el mismo riesgo de entrar en UCI que una persona mayor normal. Claro. Es decir, que estamos en un rango y luego
Es decir, al final son muchas cosas que te hacen pensar en temas de relación con la obesidad y cómo se relaciona con muchas enfermedades y tal, como por ejemplo puede ser la fibromialgia con muchas enfermedades que son autoinmunes, por ejemplo, en este caso, y al final esto acaba siendo como un virus que genera una enfermedad autoinmune. También es que lo que tú estás intentando es combatirlo y, por así decir, casi que te acabas matando a ti mismo. Y va por ahí un poco también los tiros, yo creo, en cuanto a lo que sería la fibromialgia, por ponerlo un poco correlacionado. Es decir, cómo el sobrepeso, la obesidad, puede generar un entorno que no es favorable para la enfermedad. Sí, una de las ideas que siempre remarco cuando trabajamos con este tipo de personas, bueno, cuando has trabajado como especialista en personas que tienen o han tenido cáncer, es que el ejercicio tiene que ser como una cápsula, como una pastilla más que te tienes que tomar. Y es verdad que en enfermedades como esta hay veces que es complicado porque la persona se levanta sin ganas de nada, yo qué sé, muy dolorida y hay que intentar motivar a esa persona porque aunque se levante así, tiene que hacer algo porque sabemos que hay un beneficio detrás de esto. Lo mismo que el que se toma la pastilla por evitar el dolor o la inflamación, pues lo mismo pasa con el ejercicio. Sí, sí, yo creo, por ejemplo, que el que entrena personas con fibromialgia, lo primero que tiene que saber es qué es la fibromialgia Sí. y tenerlo muy claro. Y involucrarse mucho en el contexto. Y porque al final nos pasa muchas veces que es como, estamos entrenando a alguien y tenemos la sensación muchas veces, me pasa con gente, ¿no? Que tú muchas veces empiezas a entrenar y dices, hostia, es que el problema es suyo y parece que estoy yo más interesado en su problema que él. Me afecta a mí más. Claro, pero, claro, y te afecta a ti más y te cabreas tú porque no asistes, porque viene esto, tal. Pero yo creo que eso hay problemas en los que sí podemos sentirnos así, es decir, como que nos podemos sentir mal, porque tú dices, yo estoy haciendo un trabajo aquí que la persona está como que no está teniéndolo en cuenta. Es verdad, pasa. Pero en aspectos, por ejemplo, como la fibromialgia, creo que esa parte de ego que podemos tener al final muchas veces los entrenadores, en esa parte hay que dejarla porque no somos conscientes realmente de la fatiga que tiene esa persona. Sí, porque en el resto de las personas tú te puedes poner muchas situaciones, muchas cosas de, bueno, esto pues tiene cosas que hacer, pues como yo tengo cosas que hacer y como mucha gente tiene cosas que hacer y al final es ponértelo como algo, es decir, como algo imprescindible de tu día. Es decir, si yo voy a entrenar, es decir, no me vale, es que no tuve tiempo, no, es que esto es lo que te tiene que quitar el tiempo a otra cosa. Claro. Y que esto no es una pérdida de tiempo. Hay que priorizar. Claro, eso es decir, ponerlo como me levanto y desayuno, hoy a las 7 entreno, a las 8 entreno, a la hora que sea. Sí. Pero la fibromialgia no es así, la fibromialgia que te encuentras con gente que eso, que te puedes levantar un día y decir, si es que no me puedo ni mover. Pero literalmente, es decir, que no es que sea, que es que a veces que hay como un espasmo o una sensación de que te quedas rígida, o casi siempre hablar en femenino, ¿vale? Porque la mayoría de ellas son mujeres. Y dices, claro, es que esa persona hoy no llega, y no va a llegar. Y te encuentras que en los estudios de investigación que hay con mujeres fibromialgia, que casi todas, vuelvo a repetir, son mujeres, te encuentras que se llama muerte de estudio, ¿vale? Muerte de estudio significa la persona que no termina el estudio, no es que se haya muerto en mitad del estudio, ¿vale? Es como una persona Que deja de acudir. Claro, que en un momento dado deja de acudir o simplemente que no la puedes contabilizar porque sí sigue yendo, pero falla tanto que no la puedes contabilizar dentro del estudio porque si no estaría haciéndolo mal. Sí. Y te encuentras que hay una muerte de participantes muy alta. Es decir, que tú empiezas en 100 y terminas, es decir, y haciendo que todo el mundo tiene que asistir un 80% al menos, te generas que está en un porcentaje de un 70%, un 60%, un 50%. Es decir, claro, que es que encima los grupos de investigación que tienes son muy pequeños. Sí. Sí, es cierto. Bueno, en Granada, cuando yo estaba en la universidad, es verdad que se siguen haciendo estudios con respecto a esto, de tipos de ejercicios que normalmente vienen mejor, que vienen peor. Bueno, se recomienda siempre, o por lo menos lo que solemos aplicar, ejercicio moderado, ¿no? Que no cause a lo mejor un gran impacto, sobre todo para empezar, para mejorar la adherencia y para evitar a lo mejor unos dolores excesivos al principio y luego hacer una progresión pues paulatina, además de estar pendiente continuamente, como estás diciendo tú, de cómo se levanta una persona un día, tenía pensado esto, lo voy a tener que cambiar, pero bueno, más o menos. Sí, al final también tenemos que pensar que hay niveles de fibromialgia. Es decir, se habla como una fibromialgia casi
básica, por así decirlo, pues, o muy pequeñita, muy floja, una moderada, intermedia y una severa. Entonces, claro, en función de eso, vamos a tener que utilizar un tipo de trabajo u otro. Igual con una severa, lo ideal es empezar con temas que se llaman analgésicos, llevándote a una piscina, Sí. empezar con algo en agua, algo de este tipo. Aunque no tiene por qué ser lo mejor a nivel de la enfermedad, pero sí es quizás lo que más puede captarle, lo que más va a hacer generar esa adherencia. Ahora, hay un problema con eso que muchas veces vas a la piscina y te encuentras que la piscina no está en el punto de grado óptimo que deberían tener las piscinas. Entonces, claro, esa parte analgésica ya te la has quitado del medio porque no tiene la piscina la temperatura, que es muy común que no ocurra. Y ya eso, pues en función de lo que tengas, si es verdad que te encuentras con gente que suele tener como problemas de equilibrio, de estabilidad, por llamarlo de alguna manera, esta parte. Entonces yo siempre metería parte de trabajo de equilibrio, cierta estabilidad y el tema de coordinación. Luego me iría a un trabajo de fuerza básico, por el tema de que el trabajo de fuerza pues genera esa parte antiinflamatoria. Y ahí es donde tú tienes que jugar y saber en qué punto juegas. Es decir, no puedes jugar en repeticiones máximas, no puedes jugar en unas repeticiones quizás de un 90%, un 80%, porque puede ser muy fatigoso. Yo no jugaría con series de, por poner un ejemplo que todo el mundo entienda, hago bíceps, descanso, hago bíceps, descanso, hago bíceps. Y si he metido bíceps, pues después tengo que hacer un ejercicio, luego trabajaría en circuito, que aparte me genera un componente aeróbico dentro de eso, porque no tengo que estar pausando tanto tiempo, sino yo he hecho bíceps. Pues mira, ahora me voy a hacer una sentadilla. Y después de hacer una sentadilla, voy a hacer un pequeño empuje en pared. Y después de hacer esto, hago gemelos. Y empiezo a generar algo que empieza a tratar los diferentes puntos del cuerpo, casi sin parar. Si al final es casi sin parar, me refiero a que yo no pauto, por ejemplo, las pausas con la gente con fibromialgia. Claro. Simplemente les digo que ellas vayan a su ritmo, que vayan bien, que si tienen que frenar, que frenen, que paren. Y le pongo las repeticiones y le pongo el margen de lo que sería el carácter de esfuerzo. Es decir, las repeticiones o el trabajo, o las repeticiones en reserva. Si yo hago 6 repeticiones, pues es porque no puedo hacer más de 12. Y no quiero que me trabajen más de un 50%, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y por ahí es por donde yo iría. Y como tú dices, al final depende de cada persona. Yo suelo hacer al principio una escala EVA de las personas que vienen con este tipo de patología y que me pongan cómo viene de dolor. Es muy interesante. Entonces, yo genero una línea, al final, que es una línea de 10 centímetros, y sobre eso genero la escala de dolor. Entonces, luego sobre otro folio diferente, es decir, no sobre el mismo, porque si no tienen eso de referencia, sino sobre otro folio diferente, le vuelvo a hacer otra escala EVA, que es de cómo se van. ¿Qué pasa? Que esto lo que a mí me genera es que yo luego folio con folio lo comparo y me doy cuenta si me he colado en la sesión. Claro, porque eso lo hace cada sesión, cuando entran y cuando se van. Claro. Sí, sí. Entonces eso es lo suyo. Lo que a lo mejor te encuentras es que hay alguien en la que tú ves que dices, ojo, es que hoy se va peor. Y yo todo lo que he hecho generalmente, es decir, muy pocas veces, si en una claro, le pongo una línea de 10 centímetros, generalmente yo soy muy partidario de no ponerlo con números. Y yo pongo la línea, imagínate, yo pongo la línea esta y tú no ves nada. Y entonces tú me dices, pues yo he venido por aquí. A veces se usa las caras. Claro, con las caras, yo le pongo las caritas, pero no le pongo números. Es decir, no le pongo números porque, claro, si tú has llegado con un 7, pues me dices, yo creo que del 1 al 10 es 7. Y me apunta el 7. Pero cuando te vas ahí, tú sabes que pusiste un 7. Lo tienes claro porque del número te acuerdas. Pero de la otra manera es más intuitivo. Entonces, si yo hago una línea nada más, tú sabes que has estado más para el medio, más para la derecha, más para la izquierda. Sí, sí, sí. Pero de forma, como por así decir, de forma sin pensarlo, tú me vas a dar una referencia mucho mejor, o al menos yo creo que va a ser así, sobre el valor con el que te vas. Entonces, a lo mejor yo luego mido y veo con la regla que ha estado en un 7,3 y después te ha ido con un 6,8. Sí. ¿Qué pasa? Te encuentras que dices, seguro que no se ha ido con más dolor. Entonces, al final lo que buscas es que tú no buscas muchas tampoco reducir el dolor, pero sí es verdad que a veces te encuentras que hay gente que tienes que asegurar que no se vayan con más dolor del que te han llegado. Sí, sí, es cierto. Luego, a la par que trabajas todo lo que has dicho, ¿vale? Un poquito de trabajo aeróbico, un poquito de ejercicio de fuerza, has dicho control corporal, ¿vale? Propiocepción, equilibrio. Una cosa que he visto súper importante cuando he trabajado con gente con fibromialgia es trabajar la memoria. La memoria es una enfermedad que afecta a la memoria. No se sabe todavía muy bien el por qué, ¿vale? Pero tiene un componente de memoria bastante importante. Entonces, tanto aquí como en personas mayores, como todo eso, intento siempre trabajar, pues a lo mejor
parece como una tontería, pero un juego final en el que tengan que ir recordando o una pauta de colores, o pues mira, toca rojo, amarillo, azul, o del 1 al 10, ¿qué número te he dicho antes? Este tipo de juegos que mejora dos cosas, la memoria y la concentración, que son dos factores que normalmente las personas trabajan algo menos, pero que los podemos incluir también en la sesión en las sesiones nuestras. Sí, incluso el aspecto más lúdico, que muchas veces lo que estamos hablando, esas personas suelen tener un bajo componente social en muchos aspectos y tal, y al final si tú consigues, es decir, yo incluso partiendo de que hay que individualizar, pero yo creo que las personas con fibromialgia tienen que trabajar en grupo, porque esa parte de socialización, gente que entre ellos se conocen, que tienen el mismo problema, ¿Qué tipo de memoria? ¿A corto plazo o a largo plazo? En principio empiezas con la de corto plazo, porque no puedes trabajar a muy largo plazo, por así decir. Pero sí es verdad que luego a largo plazo tú empiezas a generarle la memoria de a lo mejor de cierto tipo de ejercicio, es decir, que ellos recuerden... ¿Cómo se hacía? Que esto, por ejemplo, claro, que parece otra cosa que es que simplemente si el típico tríceps polea Sí. de aquí alto y tú ves cómo eso la gente no lo retiene, es decir, no tiene memoria a largo plazo y se le vuelve a olvidar y se le vuelve a olvidar y tienes que ir generándole ese trabajo de memoria. Yo muchas veces lo que hacía era, lo has recordado, pero no me acordaba de esa parte. Trabajaba al lado del tema de memoria, pero también simplemente con el tema del circuito nada más, intentando, yo no le decía cuál tocaba. Claro. Entonces parece una tontería, pero es que es tan sencillo como que una persona viene a hacer una sentadilla, pasa a gemelo y de repente dice, uy, ¿qué tocaba aquí? Ahora que toca, sí, tal cual. Y yo lo dejo ahí, digo, no, y igual, ya había veces que yo he dejado ahí un minuto de alguien recordando. Hombre, ya, si no se acuerda, se lo dices, ¿no? Pero que sí que juego con eso también, como tú dices, y hacía juegos, genero... ¿Cómo? No te ¿Qué oigo. parte de su entrenamiento también, todo esto? Sí, eso es. Y utiliza juegos. ¿Dónde? Sí. Sí, yo utilizaba juegos así, pues, decir, yo que sé, como yo hacía balón tiro, hacía juegos de las tinajas, sobre todo porque yo antes trabajaba con grupos de fibromialgia, hace tiempo que no trabajo con ellos, pero sí que he trabajado bastante con esas cosas. Luego, por si quieres que comentemos un poco el por qué parece ser que es más en mujeres, por qué no. Sí, venga. Porque, es decir, es algo, esto tampoco se sabe seguro, ¿vale? Son como hipótesis que hay un poco en el aire y te das cuenta que hay más mujeres. Y yo recuerdo, estuve en una conferencia, en un congreso que estaba como ponente Nicolás Olea, que es un profesor de la Universidad de Granada, sí, un científico muy relacionado con el tema de los tóxicos que hay en el medio, pues a lo mejor en las latas de conservantes, en cosas de estas, ¿vale? Y él, por ejemplo, relacionaba mucho el tema de la fibromialgia, lo relacionaba con el síndrome de fatiga crónica, ¿vale? Y con la sensibilidad química múltiple. Y decían que eran como tres entidades muy parecidas. De hecho, te encuentras que las personas con fibromialgia tienen esa parte de fatiga crónica que hemos dicho, como que se levantan cansados todo el día, y luego aparte muchas te encuentras que tienen intolerancia, por ejemplo, a las lentejas, intolerancia a muchísimos alimentos. A olores. Y empiezan a generar como a olores, sí, empiezan a generar como esa sensibilidad química que también tira por ahí. Y dices, vale, y simplemente si ya te pones a pensar cómo va, es decir, en qué sector de la población se da más, que se da sobre todo en enfermería, te encuentras por un lado que la mayoría de la parte de enfermería son enfermeras. Entonces, es decir, la población donde más se da, es decir, el campo de trabajo donde más se da, son enfermeras y hay más mujeres, ya ahí tienes una cuestión de que dices, claro, es simplemente lógica. Si aquí de 100 enfermeros, 90 son enfermeras, pues si miro los porcentajes, claro, se me va a mover igual. Pero claro, luego también tienes que mirar cosas de por qué en enfermería. Y te das cuenta que en enfermería se trabajan con muchas plásticas, con temas tóxicos, con temas de este tipo. Y ya empieza a unir que dices, ojo, es que igual tienen que ver con tóxicos, con plásticos, con productos. Y ya empiezas a pensar. Y claro, pues esto es porque en este congreso él, pues, a mí me hizo pensar mucho de esto. Y dice, ¿quién utiliza, por ejemplo, barra de labios? Y sobre todo, ¿quién la ha utilizado? Porque claro, a día de hoy, cada vez las cosas se van utilizando más sin pensar en el sexo que tú tienes. Pero antiguamente es quien se echaba las cremas, solamente las mujeres. ¿Quién se pintaba? Las mujeres. ¿Quién fregaba?
las mujeres. ¿Quién utilizaba productos tóxicos de cocina, de baño, de limpieza? ¿No? Las mujeres. Y generas todo eso y dices, ojo, claro, es que quizás es por eso por lo que las mujeres son el porcentaje de población que está más arraigado en esa parte. Sí. No, todo esto hablamos porque la fibromialgia tiene una inversión en el estudio bastante reciente. O sea, los parámetros tampoco podemos tener parámetros ni de análisis, ni de diagnóstico, ni de observaciones a largo plazo porque es una enfermedad relativamente moderna. Sí, claro, claro. De hecho, es tan moderna que hay gente que utiliza como un cajón desastre en algunas ocasiones. Que tengo tal, fibromialgia. Y ves una cantidad de parámetros de gente diferente, de peculiaridades tan distintas dentro de la fibromialgia que dices, pues es que no puede ser todo fibromialgia. Y ven, yo creo que dentro de eso tiene que haber diferentes luego. Es decir, cuando se siga investigando, se va a generar diferentes enfermedades, porque hay como etiología común, pero luego hay unas diferencias muy grandes entre unas personas y otras. La verdad. Es cierto. Bueno, si quieres comentamos un poco brevemente también que íbamos a hablar de artrosis, que no hemos ido más que a la fibromialgia, pero era otro aspecto importante que íbamos a hablar. Bueno, características de la artrosis, si seguimos con el mismo guión un poco de la fibromialgia, hablamos de inflamación y de afectación, sobre todo articulaciones. Sí, al final es un problema articular, por así decir. Y estamos hablando que se produce generalmente por una pérdida de lo que sería el cartílago, que para que, si a mí me gusta hacerlo muy asequible muchas veces, que igual en el otro lado nos hemos ido un poco, pero me gusta, y es pensar que entre hueso y hueso siempre hay una almohadilla. Sí. Entonces, cuando esta almohadilla se va perdiendo, se va generando esa artrosis, se va generando ese problema porque tú empiezas a tener que donde antes entre una zona que genera movimiento, aquí había una almohadilla y si ahora no lo hay, lo que estás teniendo es hueso con hueso. Roce. Claro, y ese movimiento sigue generándose. Esto produce que ese movimiento genere, pues al final, en este caso el roce no hace el cariño, y sino hace el dolor. Y genera ese parte de dolor, porque se empieza a generar lo que se llaman como osteofitos, que son como pequeños daños a nivel del hueso, que son protuberancias o, por así llamarlo de alguna manera, que salen del hueso y eso genera el dolor y genera inflamación en la zona. Y eso sería más o menos lo que podríamos hablar como la definición de lo que sería una artrosis de manera básica. Sí, sí. Y luego el trabajo, pues como decimos, la artrosis está relacionada con crisis, ¿no? Normalmente suele venir por crisis, hay veces que te duele más y otras veces que es como si no la tuvieras prácticamente. Entonces, pasa más o menos como con la fibromialgia, que la tienes un poco que adaptar las sesiones, pero tienes un margen un poco más amplio a la hora de hacer una preparación, una organización. Hablo desde el punto de vista del entrenador, ¿no? Sí, pero yo creo, por ejemplo, que la fibromialgia sí tiene esas crisis. Es decir, la fibromialgia tú tienes de que de repente lleva un mes que dices del 1 al 10 cómo estás de bien y tú dices estoy en un 8 y de repente no sabes por qué el día 5 de junio te viene el tío de la vara y te mete un varazo y te tira una semana que no puedes ni salir casi de la cama. Es verdad. Es decir, que ahí sí es verdad que no tiene, y que tiene que ver mucho con el tema del tiempo y demás. Y en este caso la artrosis es verdad que tiene que ver con la meteorología un poco, es como que cuando hay cambios de tiempo y esto se ve que sufren, pero generalmente cuando se produce una artrosis y hay esos cambios de que de repente hoy estás mejor y mañana estás peor, es porque ayer te has colado. Y suele venir porque o has pasado mucho tiempo en una posición sentada, forzando, por ejemplo, la rodilla, o ayer te diste un tute de senderismo y no estabas acostumbrado o acostumbrada, y venías de andar 5 kilómetros y de repente has hecho 18, y claro, al final esa parte se acaba resintiendo, has pasado mucho tiempo de cuclillas, es decir, cosas de este tipo, has hecho una limpieza muy fuerte y has generado mucho movimiento, es decir, que al final por ahí sí puede. Y no creo que dependa tanto de la nada, por así decir, que no depende de algo al azar, sino que si miras atrás, dices, espérate, que la he liado aquí, generalmente.
No, y sirve para analizar dónde está y poder rectificar este problema. Porque, por ejemplo, cuando, yo qué sé, trabajamos con personas, las personas trabajan, las personas entrenan, tengo gente con artrosis y dices tú, vale, ¿qué ha pasado? O nos hemos pasado de carga de trabajo, o nos hemos pasado de carga de entrenamiento, o no hemos contado con una de las dos cosas y al unirse ha sido la carga que nos ha hecho empeorar o que produzca mayor dolor. Entonces, todas estas cosas son las que tenemos que intentar cuadrar, a ver cómo has trabajado hoy, a ver cómo tienes que entrenar, a ver que no nos pasemos y que haya un descanso pues lo más óptimo posible. Yo creo que ahí está la clave en este caso, es decir, es en saber, hay algunas cosas en las que tú entrenas y generalmente en entrenamiento siempre debes tener en cuenta lo que la persona hace fuera de cuando no entrena, con la mayoría de los objetivos, pero hay enfermedades, patologías, momentos clave donde, por ejemplo, aquí es muy importante, es decir, lo que tú dices. Es decir, si esta persona, por ejemplo, es carga y descarga camiones, por ponerte de nuevo el mismo ejemplo, y sé que hace sentadillas, levanta, tira, tal, y su problema, igual la artrosis está en cadera, o por ejemplo está a nivel lumbar, o está en rodilla, es que ya son factores diferentes. Claro. Es decir, porque dice, claro que si me está haciendo casi pesos muertos y yo vengo aquí y le empiezo a generar otro movimiento, otro tal, y le quiero meter carga, es que igual si ha hecho ese trabajo hoy, igual lo que me interesa hoy es hacerle un trabajo de movilidad y no de trabajo de fuerza. De técnica. Como tal. Claro, eso es. Que ahí sería un poco ver la diferencia. Luego, una de las cosas que a mí me gusta, por ejemplo, pensar en temas de la artrosis es que nos han puesto. Que nos han preguntado, ¿cuáles son las pruebas de diagnóstico para La fibromialgia. Ah, vale. Quiero decir, la llamada enfermedad invisible, porque no deja rastro analítica y radiografía. Pues las pruebas que se hacen generalmente son como unos cuestionarios que se hacen. Sirve como cajón desastre, dice. Que Sí. sirve como cajón desastre para meterlo todo ahí. Es cierto. Claro, de hecho es como que cuesta mucho que en el tema de la fibromialgia, que producen mucho invalidez y cuesta mucho que te den la invalidez por este tipo de enfermedad, porque no termina de estar clara. Entonces, lo que te diagnostica como tal es un reumatólogo. Si al final las pruebas las tiene que hacer un reumatólogo. Y estas pruebas lo que consiste, por ejemplo, en el 91 sacaron lo que serían como los aspectos clínicos de la fibromialgia y ahí sobre todo se basaban en puntos de dolor. Y estaban en que tú tienes que tener, es que no me acuerdo ahora mismo, pero creo que eran 11 de 18 puntos de dolor. Es decir, lo estoy diciendo sobre ahora mismo recordándolo. Entonces había un punto de dolor clave y tú tenías unos puntos de dolor que con un aparato, imagínate que esto sería como el aparato generaba aquí y te generaba la presión. Tú tienes que llegar a un tipo de presión que se medía por decir en kilos o newton, que lo pasaba, y todo esto decía, si sobre 5 newton de presión esa persona siente dolor, iba apuntando en un papelito, dolor en esta zona, dolor en esta zona, dolor aquí. Si generaba 11 de 18, se generaba un diagnóstico preliminar de fibromialgia, sí. O preliminar por así decir, porque lo puede hacer cualquiera, pero nunca estaría confirmado hasta que no tuviese un reumatólogo. Luego esto se añadía con el tema que hemos dicho del problema de sueño, con el tema de si sentía fatiga, si no lo sentía, y en la actualidad ya se ha juntado todo. Si esto era como se hacía antes, como por ejemplo cuando yo hice el TFM, se hacía sobre todo por esta parte. Y luego ya después se ha pasado a que es una combinación de todas las cosas. Entonces, en función de los puntos de presión, que antes eran como lo principal y cada vez se están dejando más de lado, porque es como, bueno, igual a esta persona no le molesta la rodilla, pero sí le molesta otra zona. Entonces, esos puntos de dolor siguen utilizándose, pero ya no son tan claves como antes y se va teniendo en cuenta más si la calidad de sueño, el nivel de fatiga, es decir, otros aspectos que antes no se tenían en cuenta, que eran como cosas que estaban adyacentes, pero no se contaban. Entonces, es decir, por así decir, es que no me acuerdo ahora mismo el nombre de cómo se llama el test y de cómo se haría esto, pero básicamente eso, es decir, punto gatillo, y punto gatillo, punto dolor, calidad de sueño, fatiga, y luego eran otros aspectos asociados también que se tienen en cuenta. Como los que hemos hablado, el tipo de memoria, de velocidad, de equilibrio y todo eso. Es verdad que al ser tan ambigua la enfermedad, hay quien le ha costado mucho trabajo. Conozco casos en los que ha costado trabajo que le digan, como tú dices, que le den la invalidez, pero que directamente le digan que tiene una fibromialgia, ¿sabes? Porque hay gente, médicos, pero bueno, hay médicos lo mismo que enfermeros, lo mismo que entrenadores, que
hay más reticencia a la hora de diagnosticar alguna cosa, o que solo buscan otro tipo de diagnóstico o descartar otros diagnósticos. Y es verdad que cuesta mucho trabajo que te den, que te asignen, o sea, que te digan que tienes fibromialgia. Nada, no pasa nada. Sí, de hecho lo que dice, es decir, yo conozco gente que ha pasado 5, 8, 10 años sin diagnóstico. Sí. Es decir, que son una barbaridad, sí, una barbaridad. Sí. Volvemos, si quieres, al tema de la artrosis, ¿no? Que no me acuerdo por dónde íbamos. Sí, iba a decirte que, por ejemplo, es muy común la artrosis en rodilla, por ejemplo, y generalmente muchas veces cuando se habla de artrosis se piensa en persona mayor. Tiene una persona estamos hablando de artrosis, esto con 20 años no te toca, y esto con 30 años no te toca, con 40, que va, no te va a tocar. Y te encuentras muchas veces que como hemos generado tanto mal, es decir, tanta mala carga sobre la rodilla o generamos mucho tiempo sentados, generamos tantas malas posiciones, que sí se puede producir esa artrosis tanto por exceso de actividad como por defecto de la actividad. Que muchas veces, o por ejemplo en temas de un ligamento cruzado roto, cuando hay una operación que siempre ahí se empieza a tocar algo de menisco, y ya si hablamos de menisco que te tocan el menisco, sin duda va a tener artrosis temprana. Sí. Pero que incluso el ligamento cruzado eso genera artrosis temprana. De hecho, por eso te encuentras muchos futbolistas que son jóvenes, que son más o menos jóvenes y te lo encuentras con una artrosis prematura, que se llama artrosis prematura, en ese tipo de población, que luego es más normal encontrártelo, como por así decir, en un uso, como un desgaste de uso del cuerpo, pero que también se genera de una forma más, en jóvenes, de una forma que sea más brusca, porque hay una operación, hay una rotura, hay una sobrecarga de ciertas zonas, y se puede provocar ese tipo de artrosis. Ahí es donde tenemos que entrar, como hablábamos el otro día con Fran, que lo principal era empezar a hacer una prevención. Y la prevención, como ya dijimos el otro día, había de 3 tipos. Entonces tenemos que empezar a prevenir cuidándonos, a prevenir entrenando y llevar una vida lo más saludable posible, porque es que es lo que nos va a ocasionar que esta artrosis o este problema, hablo de esta enfermedad porque estamos hablando de esto, pero que el sobrepeso, la actividad cardíaca, o sea, enfermedades coronarias, todo esto, vamos a intentar, si nos tiene que aparecer, que nos aparezca lo más tarde posible, y si podemos evitarlas de esta manera, pues las evitamos con una buena prevención. Sí. O sea, es decir, luego el tema de, por ejemplo, de qué tipo de ejercicio se puede hacer en el tema de artrosis, qué se debería hacer. Al final, dependiendo de la región, de la zona que tengas, pero si no estamos hablando, por ejemplo, de temas de manos, que es muy difícil, por ejemplo, generar fuerza o hipertrofiar los dedos, es decir, ahí generar masa muscular a nivel de dedo es complejo. Sí. Pero sí es verdad que quitando una artrosis de manos que no te permite mucho movimiento, pero incluso en las manos, siempre tienes que intentar generar al menos movimiento. Sí. ¿Qué pasa? Que este movimiento tiene que ser con poca carga y tú tienes que intentar disminuir la carga, porque lo que buscas es como que esa zona se rehidrate un poco. Entonces generas como cierta hidratación en la región que disminuye al menos el dolor y genera más facilidad de movilidad. Y sobre, por ejemplo, por ponerte de ejemplo de nuevo el tema de la rodilla, hay unos estudios muy chulos que hablan sobre artrosis de rodilla, caminata, pero caminar ¿cómo? Con bastones de trekking. Y se reduce muchísimo el dolor de la rodilla. ¿Y a qué asemeja toda esta relación? Porque la verdad que yo en la investigación no la he visto. O sea... Pues al final, es por lo que digo, porque tú lo que buscas es que esa articulación se mueva y si generas movilidad, generas como que se vaya rehidratando un poco a nivel del líquido sinovial y temas fisiológicos. Sí. Y claro, lo que le estás haciendo es quitándole parte de la carga. Se sabe que con bastón, pero con bastón, claro, tú vas con los bastones y tú vas andando y vas generando, por ejemplo, quitándole parte de esa carga. ¿Qué pasa? Que lo que de utilizar bastón viene sobre todo porque lo que tú buscas es que esa persona, además de trabajar, de reducir ese problema de artrosis, también aumente la potencia cardiovascular. Entonces, si tú vas con bastón, puedes generar cierta velocidad, una velocidad mayor, a la vez que disminuye el impacto sobre la rodilla. Sin embargo, simplemente decir algo que a nivel cardiovascular no serviría, sería, por ejemplo, lo que se llama andar yendo de escaparate en escaparate, que es cuando voy andando por debajo de 4 kilómetros por hora, que está hablando incluso de andar a 2 kilómetros, sí que es un paseo. Si andas más o menos en ese margen, se sabe que no sirve para mejorar parámetros cardiovasculares, pero sí mejora la artrosis. Al menos la parte de dolor y cosas de eso.
también hay unas investigaciones por ahí sobre este tema. Y todo eso depende también, como estás diciendo, de la hidratación, de la articulación, de la movilidad, de la potencia de la musculatura cuando bombea sangre, y esto es lo que mejora pues estos efectos de esta enfermedad de la artrosis, que por desgracia, como tú dices, cada vez se ve más o por exceso de trabajo o por defecto, que es lo que estamos teniendo últimamente. Claro que es que muchas veces la gente piensa que quizás un exceso de trabajo le va bien, y muchas veces lo que pasa es que un exceso de trabajo lo que te hace es que no te da la cara también. Es decir, si tú, esto pasa mucho en powerlifters, ¿no? O gente que está muy fuerte, que creo que era, ¿cómo se llama este muchacho, Ronald, este negro que es de hipertrofia exagerada, que no me acuerdo del nombre, que es de competición de Arnold y cosas de esto, Sí. total, de gente súper musculada, ¿vale? De competición. Pues ahí había un hombre que cuando dejó de entrenar se encontraron que ha tenido casi estar en el ambulatorio. Y porque claro, le empezó a salir todo, cuando él se tiró un tiempo en cama por una operación y tal, y empezó a salirle las hernias, todo lo que había hecho mal, lo que había producido el ejercicio, pero había perdido toda la masa muscular que tenía. Claro. Ahora sí era sintomático, es decir, ahora sí le estaba dando síntomas, pero cuando tienes un componente muscular que también te puede afianzar la zona y te está fortaleciendo la estabilidad y no genera esos movimientos mejor inexactos que a veces te puede generar el cuerpo y lo tienes mucho más controlado, esa parte también es importante. Y que que estamos hablando de por encima, pero que muchas veces casi trabajar por encima puede ser mejor porque te va a favorecer tener un cuerpo fuerte. ¿Qué pasa? Que en el momento que tú pases a un nivel medio, normal, porque tienes que reducir la actividad, igual es cuando empiezas a sentir el dolor. No, pero si eso pasa... No sé si me he explicado bien. Sí, sí, sí. Pero es complicado. Pero que eso no pasa. O sea, a mí me ha pasado ahora con el confinamiento, más tiempo sentado, más tiempo estudiando, más tiempo investigando, leyendo. Y eso me ha pasado factura. Yo llegaba algunos días, me levantaba, porque no podía, cuando no podíamos salir, me dolía la espalda. Yo ya estudiaba casi de pie muchas veces, porque yo intento adaptar el lugar de estudio, de trabajo. Pues ya estudiaba mucho rato de pie, pero ya tampoco me servía. O sea, la falta de esa movilidad es lo que me estaba afectando a que a mí pues, me doliera o la rodilla o la zona baja de la espalda, pero era por eso, porque estábamos con menos movilidad y luego trabajando algo peor o algo menos esta zona. Sí, es que al final es eso, es decir, el cuerpo está hecho para moverse y si no lo mueves va a generarte problemas. Es decir, que mucha gente piensa eso, que los problemas vienen por un exceso de carga, que también puede venir por ahí, pero que tenemos que tener en cuenta que es que el no moverse no es la solución. Es decir, el reposo no pasa por ser la solución casi de nada. Y no va a mejorarte el dolor el reposo, generalmente. Te puede generar el reposo sobre una afectación aguda, es decir, me he roto una pierna ahora mismo, pues claro, es que si la apoyo, pues me duele. Ya. Pues tengo que esperar un tiempo a que eso genere otra cosa. Pero si no, lo suyo al final es moverse. En investigación se recomienda la movilidad y todo esto. Entonces, con cabeza, sí, pero empezar a movernos un poco nos va a facilitar lo que hemos estado hablando antes, el aporte sanguíneo, el empuje de la musculatura, todo esto que nos mejora. Nos mejora la movilidad y el estrés mecánico y todo eso. Y el cuerpo, esa es una de las gran resumen, conclusión, el cuerpo está hecho para moverse y tenemos que aprovecharlo para movernos. Esto pasa, mi abuelo le pasaba siempre y me decía, niño, baja, arráncame el coche, que lleva mucho tiempo parado, que en el momento que dejes de arrancarlo, dejamos de moverlo, las ruedas son para tirarlas, la batería la tengo que cambiar, se me jode el carburador porque no le cae aceite, dice, ve aunque sea y lo arranca porque es que si no, no nos va a servir para nada. Por lo mismo le pasa al cuerpo. Muchas veces yo lo asemejo así. Lo mismo le pasa al cuerpo. Como no lo movamos, tenemos un problema. Claro, eso. Es decir, hemos estado en la cuarentena muy preocupados por el coche, los que tenemos coche, de, hostia, que hay que sacarlo. Y si me para la policía dándole una vuelta a la manzana. Bueno, es que voy a arrancarlo, por lo menos arrancarlo. Sí, sí. Incluso, bueno, yo no sé a todo el mundo, pero a mí la marca de mi coche me envió un correo de estos son los parámetros que tienes que hacer para que el coche no se deteriore. Claro. Y que te mandaban incluso las recomendaciones, que tú dices, ojo, que es que igual hay que mandarle esto a la gente también. Sí. Y igual a veces sí una recomendación que está muy bien mandársela a la gente para moverse durante la cuarentena, de que si no te mueves te atrofias también.
el que igual te quedas sin aceite. Sí, sí, es que es tal cual. Por eso yo cuando hablo de esto me acuerdo, y cuando tengo que hablar con personas mayores se lo digo así directamente. Mira, esto es como el coche y esto tiene que empezar, porque se ve de forma muy visual y todo el mundo lo entiende, porque todo el mundo ha tenido un problema con el coche por esto. Sí, sí. Así que ya está. Bueno, Juan de, pues no sé si quieres decir algo más. Yo por mí lo dejamos aquí. No, bien, ya lo de mayores ya lo hablaremos otro día. Que lo Sí, hemos dejado ahí, ya hemos hablado mucho de lo otro. cierto, cierto. O sea, ya nos estamos comprometiendo en hacer otro directo solo de mayores, ¿vale? Sí, sí, mejor. Muchísimas gracias, Juan de. Nos veremos en otra. Me encanta hablar contigo porque siempre salen temas súper interesantes. Además, sirve para recordar, ahora que hemos estado un poquito más parados, para recordar, para ver cómo trabaja uno como otro. Y esperamos haber ayudado a la gente. Deciros a todos los que han estado en el directo que si tenéis dudas, pues tenéis el canal del proyecto de Juan de, que repítelo para que la gente lo sepa. A nivel de Instagram se llama entrenamiento.nutrición.bifit. Sería, o si pones bifit, en principio debería salirte. Si pones simplemente VIFYID, debería de aparecer ya por ahí. Ya está. Y si no, a mí, y en mi perfil, aquí en Lorenzo GMEF, EF es de educador físico, que la gente me pregunta, ¿EF de qué es? De educador físico. Y iremos resolviendo todo esto. Y si vemos que hay muchas dudas, pues a lo mismo te tengo que llamar otro día y hacer otro, ¿eh? Hacemos otro directo. Muy bien. Pues nada, un abrazo. Nada, Un muchas abrazo a gracias a todos y ti. muchas gracias. Adiós. Nada.